Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Punto Lana. En este vídeo vamos a aprender a realizar la segunda parte del borde de la manta. En el vídeo anterior nos habíamos quedado por aquí, en la vuelta 14, y hoy vamos a hacer el resto. Aquí os enseño la muestra y vamos a hacer solamente este tramo porque realmente a partir de ahí son vueltas de punto bajo y repetir este mismo motivo que habíamos hecho en el vídeo anterior. Cuando en este tutorial lleguemos aquí, os voy a indicar qué vamos a hacer a partir de ahí para que tengáis las instrucciones y os voy a remitir al vídeo anterior porque en él hacemos este motivo. Para la vuelta 15, en este caso en color azul, haremos un punto bajo para empezar y seguiremos con punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo y punto alto, es decir, en total 3 puntos altos separados de 2 puntos bajos. Haremos 5 puntos bajos y luego estaremos haciendo grupos de 4 puntos altos separados de 3 puntos bajos, es decir, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo y punto alto, y estos grupos separados de 5 puntos bajos hasta las esquinas. En las esquinas, una vez que hemos terminado el último grupo de puntos altos, haremos un punto bajo, un aumento triple de puntos bajos, un punto bajo y seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho al principio. Para empezar la vuelta 15, como habíamos dicho en color azul, sobre el último punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto raso, una cadeneta y el primer punto bajo. A continuación haremos un punto alto, un punto bajo, otro punto alto, un punto bajo y el último punto alto de este grupo. Vamos a realizar 5 puntos bajos, y ahora estaremos realizando grupos de 4 puntos altos separados por 3 puntos bajos. Justo veremos que los puntos altos en azul quedan rodeando los puntos altos en blanco de la vuelta anterior. Y así continuaremos hasta la siguiente esquina, realizando estos grupos de 4 puntos altos separados por 5 puntos bajos. Y aquí os muestro, como siempre en cada vuelta, cómo hacemos al llegar a las esquinas. Vamos a realizar un punto bajo, sobre el siguiente punto 3 puntos bajos en el mismo punto, otro punto bajo en el siguiente punto y ahora ya continuamos con el esquema de antes. Seguimos realizando los grupos de 4 puntos altos y los vamos separando de 5 puntos bajos. Como también hemos hecho en el anterior tutorial, os voy a enseñar cómo cierro la vuelta. En este caso vemos que este grupo está incompleto, solo tenía los 3 puntos altos del inicio, o sea que nuestro último punto ahora será un punto alto.
También, como siempre, antes de cerrar este último punto, hacemos ya el cambio de color para la siguiente vuelta. Para la vuelta 16, en este caso en color blanco, empezaremos realizando un punto alto y seguiremos un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo y un punto alto. Es decir, para empezar son 4 puntos altos sobre los 3 puntos altos con los que empezamos en la vuelta anterior. Estos grupos van separados de 3 puntos bajos. Y cuando los grupos están completos, como vemos ya aquí en el siguiente, son en total 5 puntos altos con sus 4 puntos bajos de por medio y separados entre sí por 3 puntos bajos. Y cuando llegamos a la esquina, como en la vuelta anterior, nos queda lo mismo. Un punto bajo, un aumento triple de puntos bajos, un punto bajo y seguir el resto de la vuelta haciendo lo mismo. Para empezar la vuelta 16 haremos un punto raso, una cadeneta y empezamos con un punto alto. Y como hacemos siempre, vamos a estar alternando un punto bajo y un punto alto, en este caso hasta que tengamos 4 puntos altos en total. En esta vuelta los grupos de puntos altos van separados por 3 puntos bajos, así que vamos a realizar 3 puntos bajos. Y para el siguiente grupo de puntos altos ya sí que son los grupos completos. En esta vuelta son grupos de 5 puntos altos, con sus 4 puntos bajos por el medio. Como nos ha pasado en otras vueltas, veremos que quedan los 5 puntos altos rodeando los 4 puntos altos en azul de la vuelta anterior. Continuaremos repitiendo esto hasta que lleguemos a las esquinas. Al igual que en la vuelta anterior, esta esquina se realiza con un punto bajo, un aumento triple de puntos bajos y un punto bajo. Y luego ya seguiremos con los grupos de 5 puntos altos. Esta vuelta se termina como en el caso de la vuelta anterior, haciendo el último punto alto que faltaba en esta vuelta y el punto bajo, que en este caso lo dejaremos a medias para hacer el cambio de color. Para la vuelta 17, en este caso en color azul, estaremos realizando. Empezamos con un punto bajo y vamos a hacer 4 puntos altos con 3 puntos bajos de por medio. Separaremos estos grupos como en la vuelta anterior por 3 puntos bajos y repetiremos lo mismo que hicimos en la vuelta 16. 5 puntos altos
con 4 puntos bajos de por medio. Cuando llegamos a las esquinas, en este caso es un punto bajo, el aumento triple de puntos bajos, pero después hacemos 3 puntos bajos, antes de continuar con el mismo esquema. La vuelta 17 empieza con un punto raso, una cadeneta y un punto bajo. Y después, como habíamos dicho, vamos a realizar 4 puntos altos en total con un punto bajo de por medio. A continuación realizamos 3 puntos bajos, y como habíamos comentado antes, en el caso de esta vuelta tenemos de nuevo grupos de 5 puntos altos con 4 puntos bajos separándolos. Repetiremos lo mismo hasta que lleguemos a las esquinas. En las esquinas realizamos un punto bajo, el aumento triple de puntos bajos, tres puntos bajos, y continuaremos repitiendo lo mismo que hemos estado haciendo antes. Esta vuelta se termina con un punto alto que dejamos a medias para hacer el cambio de color. En la vuelta 18, en este caso en color blanco, empezamos realizando un punto alto y vamos a estar haciendo los grupos que son de 4 puntos altos con 3 puntos bajos por el medio, separados entre sí por 5 puntos bajos. Cuando llegamos a las esquinas, en esta vuelta tenemos 3 puntos bajos, el aumento triple de 3 puntos bajos y 5 puntos bajos. Y continuamos de nuevo, con lo mismo que hemos hecho al principio.
Empezamos realizando un punto raso, una cadeneta y lo primero es un punto alto. Y para estos grupos, como habíamos dicho, son en total 4 puntos altos separados entre sí por 3 puntos bajos. Ahora realizamos 5 puntos bajos, y repetimos de nuevo 4 puntos altos con 3 puntos bajos de por medio. Si nos fijamos en esta vuelta, veremos que son grupos de 4 puntos altos en blanco en el medio de los 5 puntos altos en azul de la vuelta anterior. En la esquina empezamos con 3 puntos bajos, hacemos el aumento triple de 3 puntos bajos en el mismo punto, y ahora realizamos 5 puntos bajos. Y repetimos lo mismo que hicimos al principio hasta el final de la vuelta. Terminamos esta vuelta con el cambio de color. Para la vuelta 19, en este caso en color azul, empezamos con un punto bajo y los grupos de puntos altos vemos que son esta vez de 3 puntos altos con 2 puntos bajos por el medio, con lo cual en los grupos de la vuelta anterior hay 4 puntos altos que quedan rodeando los 3 que vamos a hacer ahora. Antes íbamos aumentando y ahora vamos disminuyendo. Estos grupos de puntos altos quedan separados entre sí por 7 puntos bajos. Y cuando llegamos a las esquinas, empezamos realizando 5 puntos bajos después del último grupo, el aumento triple de puntos bajos, 7 puntos bajos y repetimos lo mismo que al principio. Empezamos la vuelta realizando un punto raso, hacemos una cadeneta y un punto bajo en el primer punto. Y ahora vamos a estar realizando los grupos de 3 puntos altos con 2 puntos bajos de por medio.
Y separamos estos grupos con 7 puntos bajos. En las esquinas realizamos primero 5 puntos bajos, luego el aumento triple de 3 puntos bajos en el mismo punto, y 7 puntos bajos. Y continuamos repitiendo lo mismo que hemos hecho al principio de la vuelta hasta que lleguemos al final. Aquí ya hemos llegado al último punto y hacemos el cambio de color. Para la vuelta número 20, en este caso en color blanco, empezamos realizando 2 puntos bajos y en esta vuelta los grupos de puntos altos vemos que siguen disminuyendo. Ahora van a ser de 2 puntos altos separados por un punto bajo entre ellos. Estos grupos van separados con los siguientes por 9 puntos bajos. Y cuando llegamos a las esquinas, después del último grupo vamos a realizar 7 puntos bajos, el aumento triple de puntos bajos, 9 puntos bajos y seguimos realizando lo mismo del principio. Empezamos la vuelta realizando un punto raso y una cadeneta. Hacemos 2 puntos bajos y el primer grupo de 2 puntos altos con un punto bajo en medio. Y los separamos con el siguiente grupo con 9 puntos bajos. Llegar a la esquina, primero vamos a hacer 7 puntos bajos. Luego el aumento triple de 3 puntos bajos en el punto de la esquina.
Continuamos con 9 puntos bajos. Repetimos lo mismo que hicimos al principio hasta llegar al final de la vuelta. Aquí estamos llegando al final de la vuelta y a punto de hacer el cambio de color, y tenemos que fijarnos en que los puntos bajos que nos quedan en total entre los que hicimos al principio y los que acabamos de hacer ahora suman la separación que estábamos haciendo en esta vuelta, que son 9 puntos bajos en total. En la vuelta 21, en este caso en color azul, empezamos realizando 3 puntos bajos y luego ya nos encontramos con que en esta vuelta solo va a haber un punto alto, que en este caso está justo entre los 2 puntos altos de la vuelta anterior. Entre cada punto alto de esta vuelta haremos 11 puntos bajos, menos antes de llegar a las esquinas, que serán 9 puntos bajos. Luego está el aumento triple de la esquina, y luego continuaremos con 11 puntos bajos, un punto alto y así hasta el final de la vuelta. Empezamos realizando un punto raso, una cadeneta, y haremos 3 puntos bajos. Luego haremos el punto alto. Y como vimos antes, en esta vuelta entre cada punto alto vamos a realizar 11 puntos bajos. Al llegar a las esquinas, primero hacemos 9 puntos bajos. En el punto de esquina realizamos el aumento triple de 3 puntos bajos en el mismo punto. Y continuamos haciendo 11 puntos bajos, después un punto alto y repetimos lo mismo hasta el final de la vuelta. Llegar al final de esta vuelta tenemos que comprobar que tenemos los 3 primeros puntos bajos que hicimos, los 7 que acabamos de hacer ahora y el último, que es en el que vamos a hacer el cambio de color. A partir de aquí lo que vamos a hacer es, desde la vuelta 22 hasta la vuelta 27, se realiza todo en el mismo punto. Son siempre puntos bajos por la hebra de atrás, con los aumentos triples de las esquinas.
cambiando de color según nos vaya indicando la vuelta. En el caso de las vueltas 22, 24 y 26 las haremos en color blanco y en las vueltas 23, 25 y 27 en color azul. En este tutorial ya no necesitamos daros más instrucciones porque lo que vamos a hacer después, como comentamos al principio, este dibujo es el mismo del que hicimos al principio. Entonces, de las vueltas 28 a la 31 se hace exactamente lo mismo que lo que hicimos desde las vueltas 4 hasta las 7. Entonces os remito al anterior vídeo, que os lo dejo en la cajita de descripción, la parte 3 de la Marta Grecia, para que podáis hacer este mismo esquema y ya habremos terminado. Y listo, con esto ya hemos terminado. Ya sabéis todo lo necesario para realizar la manta Grecia. La muestra que nos ha quedado, como veis, es bastante grande, pero yo os invito a que la realicéis porque así nos sirve para practicar tanto el punto del centro como el punto del borde y ver muy bien el gráfico antes de lanzarnos a hacer la manta, que es un proyecto mucho más grande. Como siempre, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Siempre estoy encantada de poder ayudaros. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos, que ya os voy adelantando, que serán cositas de amigurumi mucho más rápidas y mucho más sencillas que lo que hemos estado realizando. Así que si no te quieres perder nada, te recomiendo que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que vaya subiendo nuevos vídeos. Y por favor, si te han gustado estos vídeos, te agradecería un montón si me dejas un me gusta y algún comentario. Nos vemos a la próxima. Gracias.